Sean bendecidos todos ustedes en este día, mañana y siempre, dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3, 16, 17, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, exhortar, instruir, enseñar en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y de eso se trata en este día, que nosotros vamos a aprender sobre la palabra de Dios y sobre cómo manejar nuestras emociones con el propósito de que aprendamos a automanejarnos, autoconducirnos, autocontrolarnos. Porque nosotros como pueblo de Dios tenemos el privilegio muy grande de que la palabra misma nos enseña, y todos sabemos que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía o de fobias, miedos, temores. No es eso lo que Dios nos ha dado, sino que nos ha dado espíritu de poder, espíritu de amor y de dominio propio. Hoy vamos a estar hablando sobre todo lo que es el dominio propio, para que aprendamos a manejarnos y aprendamos a conocer nuestras emociones, porque cuando tú no controlas tus emociones correcta y debidamente, tus emociones te van a controlar a ti. Y cuando las emociones te controlan a ti es porque hay algo disfuncional, es porque hay algo que tú no las estás enseñando, porque la plena convicción tuya será saber si tú estás en control de tus pensamientos. Proverbios 23, 7, el hombre es lo que piensa. Lo que el hombre piensa acerca de sí, eso es tal como el hombre piensa de sí. Eso es, dice la palabra. Entonces tú y yo somos el producto de nuestros pensamientos. Y todo lo que tú has vivido, lo he enseñado más de una vez, y ustedes lo saben. Pero es importante repetir y recalcar estas enseñanzas para que podamos internalizarlas. Y al internalizarlas, las podamos recordar. Y al recordarlas, podamos ponerlas por práctica. Así es que es importante que aprendamos a mantener la estabilidad emocional. Cuando tenemos estabilidad emocional, estamos hablando de que tenemos el carácter correcto del creyente. Es importante que el creyente tenga el carácter de Cristo. Ya nosotros no somos dueños de nosotros mismos, sino que Él es nuestro dueño, nuestro amo, nuestro Señor. Por lo tanto, tenemos que aprender todo lo que Él dice que tú y yo tenemos que hacer, que vivir, que implementar en nuestras vidas para que vivamos conforme a sus deseos y para que el carácter de Jesús se vaya formando en nosotros, lo cual es un reto que tiene todo hijo de Dios, de que el carácter de Cristo se forme a fin de que todos alcancemos esa estatura, más o menos dice así, del varón perfecto que Dios quiere que seamos en Cristo. Entonces, hablando de las emociones y cómo mantener esa estabilidad emocional que nos lleva al carácter de Cristo, lo primero que tenemos que entender es que todas las emociones tienden a enfermar a la persona, al individuo, si no son controladas. Todo tipo de emoción que no es manejada y controlada conforme a lo que nosotros somos como pueblo de Dios en el aspecto de ser funcionales y de hacer las cosas bien, si no manejamos correctamente nuestras emociones, llegará un momento en que las emociones van a controlarnos a nosotros y hasta nos pueden enfermar. Todas las enfermedades emocionales, óigame bien, porque de eso vamos a estar hablando. Hay que entender cuáles son las enfermedades emocionales, porque todas ellas tienen una causa inmediata y tienen una causa remota. La causa inmediata es lo que me trae a mí, por ejemplo, al profesional de la salud mental, o es el paciente que viene donde nosotros y viene con una serie de situaciones inmediatas que está sintiendo, una serie de sintomatologías
donde la persona siente que ya no puede funcionar por sí mismo, que tuvo que recurrir al profesional de la salud mental para que les ayudemos a encauzar, o más bien, como se dice psicológicamente, a gestionar las emociones correcta y debidamente, y eso está muy bien. Entonces, todo lo que viene el paciente y nos dice, nos comenta, nos narra a nosotros, son las causas inmediatas a lo que está viviendo. Pero la causa inmediata y la causa remota prácticamente son las mismas, pero es importante y es necesario distinguir entre ambas para concentrarnos en aquella que curará esa enfermedad emocional o esos síntomas emocionales o ese historial o más bien esa lista de situaciones presentes o causas presentes o más bien síntomas presentes que el individuo está viviendo. Entonces, porque todas las enfermedades emocionales tienden, como les dije, a tener una causa inmediata, que es ahora, y una causa remota, que es lo pasado. Entonces, ¿qué pasa? Que ambas tienden, la presente, la de ahora, la que viene inmediata a narrar el paciente, tú puedes estar seguro que el origen está en la causa inmediata pasada de esa remota que no lo está reconociendo. Sabemos, repito, que la enfermedad emocional es causada por algo que ocurrió en la niñez, pero sabemos que concentrarnos en la causa remota no nos ayudará a curarnos, por el contrario, nos enfermará más. Recuerden lo que dice la palabra en Isaías 43:18. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas, porque he aquí que yo hago cosas nuevas y el Señor nos sigue explicando. De ahí es la importancia que el Hijo de Dios conozca la palabra, que puedan recurrir a todo ese conocimiento de la palabra de Dios para que pueda poner en orden las cosas como Dios dice y seamos funcionales y nos vaya muy bien. Si dice el Señor, no penséis, no recordéis las cosas pasadas o remotas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas, porque el Señor dice, yo hago una cosa nueva, y que conste y quede claro, gracias a Dios ya pasó en ti y en mí, que hemos aceptado a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, y ya nuestras vidas fueron lavadas, fueron perdonadas, fueron redimidas, fuimos sacados y removidos del pozo de la desesperación o del infierno eterno que antes íbamos a heredar. Ya eso no nos pertenece, porque ahora hemos sido trasladados al reino de luz, lo que representa la iglesia de Cristo en la tierra, y lo que nos hace entender y saber y convencernos a cada uno de nosotros que somos una nueva criatura, que todas las cosas viejas pasaron y que aquí todas las cosas son hechas nuevas. Entonces de eso se trata. Y en nosotros enfocarnos en el pasado, acuérdense que ataco mucho lo que es la victimización, es que me hicieron, es que me violaron, me pegaron, me maltrataron, me odiaron, me abandonaron, me hicieron bullying, no me rechazaron, no me querían, me dejaron sola, me abandonaron. Todo eso es victimización. Inmediatamente usted recuerda esas cosas del pasado y las activa en su pensamiento, usted va a comenzar exactamente a sentir en ese momento que se activa esa emoción negativa, traumática del pasado en ti. Sí, por eso el Señor te dice, no os recordéis las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas, llámese pasado, porque he aquí que yo hago cosa nueva. Y la cosa nueva es que Dios nos ha convertido en nuevas criaturas. Y el enfoque tuyo y el enfoque mío, de eso se trata la lección de hoy, la enseñanza de hoy. El enfoque nuestro es saber que como nuevas criaturas, como hijos de Dios, que tenemos promesas eternas,
que tenemos un mundo de bendiciones a nuestros pies, que ya podemos empezar a disfrutar a plenitud de esa eternidad gloriosa que nos espera, que ya podemos soñar con el reino de los cielos, que ya podemos visualizarlo, quererlo, pensar en eso, y disfrutar en eso, prepararnos mejor para que seamos dignos de entrar, equiparnos así como la realeza se prepara con etiqueta, protocolo, con todos los manerismos, con todas las cosas de hacer aquí en la tierra, todo lo que tiene que ver con la realeza, todo lo que tiene que ver con caminar correcta y debidamente, con el porte apropiado, y ellos aprenden porque son entrenados, enseñados, son capacitados. De igual forma, tú y yo tenemos que aprender para entrar en esa realeza divina, en esa eternidad gloriosa que nos espera. Tenemos tú y yo que aprender a prepararnos, a educarnos, porque el Espíritu Santo nos va enseñando, porque Él nos enseña todas las cosas. Entonces, vuelvo a repetir que sabemos que la enfermedad emocional es causada por algo que ocurrió en la niñez, pero sabemos que concentrarnos en ese daño de la niñez, vamos a poner el ejemplo, un abuso sexual, un abuso de incesto o simplemente una violación sexual. No es simplemente porque sea simple, es muy grande, es muy doloroso, pero esas cosas, estamos hablando del pasado que ya pasó. Entonces, acerca de ese daño de la niñez, ya no podemos hacer nada. Ya ocurrió y no podemos evitarlo. Solo producirá pensar en ello y volver a pensar en ello. Va a producir compasión por nosotros mismos y resentimientos, llámese rencor o ira, como te quería, resentimientos, iras, rencor, dolor. Decimos a veces todo es completamente destructivo y nos hará sentir peor emocionalmente. Es decir, no fue mi culpa, fue la culpa de mis padres, la culpa de los que me cuidadores, la culpa de mis hermanos, la culpa de los que me descuidaron en tal momento por lo que pasó esto. El acordarse de eso y de pensar en la persona, inclusive pensar en el abusivo o la abusiva misma, no te va a ayudar, porque se va a activar en la persona que recibió el daño una vez más el dolor, el resentimiento, la ira que sintió, el rencor, pues ya lo repetí, este dolor emocional no va a salir, se va a activar y te va a volver a envenenar tu sistema de pensamientos. Y sobre todo, te trae ese dolor y vuelve a decir, ahora voy a culpar a todos aquellos, que si mis padres me descuidaron, que si mi familia, que si los cuidadores, que si los maestros, que si los sacerdotes, que si los pastores en el ambiente espiritual, si es que ocurrió en algo así. Y comencemos a buscar. Entonces esto quiere decir que la causa remota ocurrida en la niñez forma o establece un patrón, oiga de qué, de sentimientos, de pensamientos y actitudes que se empeoran a medida que crecemos. Y esto vale la pena repetirlo. ¿Por qué es importante no traer a la memoria esas cosas pasadas? ¿Por qué es importante no pensar en las cosas antiguas? Porque la causa remota, ese dolor vivido que ocurrió en la niñez, ha formado en tu vida, en tú que viviste el daño, ha establecido en tu vida un patrón de cosas. ¿Qué son esas cosas? Sentimientos, pensamientos y actitudes. Sentimientos negativos y de dolor. Pensamientos tóxicos y pensamientos de mucho dolor acerca de los demás y hasta acerca de ti mismo. Y actitudes, ¿cuál es tu actitud? Una actitud totalmente negativa con respecto a la persona, con respecto a lo presente, con respecto a todo lo que ocurre en tu vida, porque fuiste dañado, fuiste dañada, fuiste lastimada. Entonces, ¿qué hace? Todo activar esos sentimientos, esos pensamientos y esas actitudes que lo que hace es empeorar tus sentimientos a medida que vamos creciendo.
Hubo un tiempo en que estas cosas nos hicieron daño. Y fue muy difícil, de tal forma que realmente en la realidad tuya te enfermaron tus emociones cuando eso ocurrió. Eso fue así. Cuando ese estado de enfermedad es alcanzada, es entonces la causa inmediata. Es decir, hubo un tiempo en que estas cosas te causaron tal dificultad que en realidad te enfermaron en ese pasado, en esa experiencia dolorosa que de corazón, te digo, te entiendo. Y sé cómo te marcó, y sé cómo te señaló, y sé cómo internalizaste estas experiencias. No es fácil para mí enseñarles a ustedes estas cosas. Es muy fácil, pero tú que la viviste, yo sé que no es fácil. Pero nadie dijo que es fácil ni para ti ni para mí. Yo que estoy enseñando, tú que lo viviste, pero el Señor te dice que todo lo puedes en Él que te fortalece. Aún esa sanidad el Señor la tiene para ti. Pero vamos a seguir navegando y vamos a seguir estudiando el por qué esos sentimientos, esos pensamientos en aquella época llegaron a enfermarte. Entonces, cuando este estado de enfermedad es alcanzado, es entonces la causa inmediata a la que es la causa inmediata a la que nos está enfermando. Lo que quiere decir que después de 10, 15, 20, 30, 40, yo he tenido personas que hasta 60 años pasó y tienen el dolor que ha ido creciendo, porque ese dolor, como les dije al principio, no se queda a un mismo nivel, sigue creciendo y creciendo el dolor, el sentimiento, la emoción, la victimización. Eso crece, lo tóxico, lo negativo, lo disfuncional, lo enfermizo, lo patológico, crece y crece y crece y no para de crecer y cada año se va haciendo peor. Aún estemos en Cristo. Entonces, cuando ese estado de enfermedad es alcanzado, entonces, ¿qué pasa? Viene la causa inmediata. ¿Qué produce la causa inmediata? Pues viene la depresión, viene la ansiedad, viene el rechazo, viene la ira, viene el estrés postraumático, vienen las diferentes enfermedades con relación a la ansiedad, dentro de lo que está el PTSD, el Post-Traumatic Stress Disorder, o el estrés postraumático. Y vienen los psicosomáticos, viene la somatización, vienen tantas cosas como derivado de esa terrible experiencia vivida. ¿Quién dijo que no? Pero el hecho de que yo lo reconozca contigo y que tú lo reconozcas mientras yo voy hablando, no es suficiente para ti. Al contrario, si no gestionamos esto correcta y debidamente, te va a seguir haciendo daño. Y va a seguir distorsionando tu personalidad y tu día a día y tu estado emocional y tu sistema de pensamiento. Por eso es que es importante que aprendamos a romper esas cosas en el día de hoy, en el nombre de Jesús, porque el propósito, y gracias a Dios, a Apocalipsis Network, que ha abierto sus puertas para que tú y yo podamos encontrarnos en un momento como este, para que tú y yo podamos hablar de algo tan personal, de algo tan secreto en tu vida, de algo que realmente has guardado toda tu vida, y tu dolor es más grande justamente por eso, porque lo has guardado como un recuerdo. Pero es la importancia que usted y yo entendamos que tenemos por encima de todas las cosas, que aprender a gestionar nuestras emociones correcta y debidamente para que podamos liberarnos de todo esto. Así que cuando este estado de enfermedad es alcanzado, repito por tercera vez, es cuando se manifiesta la causa inmediata, que es la que nos está o te está enfermando. Ya no es un evento en particular lo que pasó en la niñez lo que ahora te afecta. Ahora es el sentimiento que se ha desarrollado en ti, como el odio, resentimiento, compasión hacia ti mismo, rechazo hacia ti mismo y hacia los demás,
miedo ante tantas cosas, un temor terrible que no te deja vivir, un temor enfermizo, rechazo hacia los demás, hacia ti mismo, un rencor que sigue creciendo y sigue creciendo, etcétera, porque allí ocurrió y allí comenzó a crecer poco a poco. Y llegó un momento donde la bomba ya estalló y ahora somos diagnosticados como enfermos emocionalmente o con un problema de enfermedad mental. Lo que quiere decir que todos esos sentimientos, por eso te dije, aprendiendo a controlar mis emociones. Si yo no aprendo a gestionar mis emociones me van a controlar a mí, me van a dirigir de forma incorrecta. Entonces ya hemos aprendido aquí que cuando usted se recurre después de años de haber vivido tantos secretos internos que no supo gestionar y busca la ayuda profesional, que es lo correcto, entonces es necesario, como dicen en inglés, venting out, exteriorizar, sacar de adentro para afuera eso que te hirió, que te lastimó, que te hizo daño, que te victimizó. Sacarlo con el propósito de liberarte. Por eso el Señor vino a liberarnos, a sanar lo que estaba enfermo, a levantar lo que estaba caído, a enderezar lo que estaba torcido, a bajar lo que estaba alto a una altura fuera de la voluntad de Dios, a subir lo que había bajado por encima, por debajo de los valles de lo que Dios dijo, hasta donde Dios dijo que se bajara. Y lo que está fuera de este orden tiene que subir. Y todo lo que es lido, lo que está áspero, aquello que se hace realmente difícil hasta de tocar porque fue dañado, ahora tiene, dice el Señor, que allanarse, suavizarse en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra. Y cuando llegamos al profesional, que somos diagnosticados quizás con una depresión mayor, depende de si estoy llorando constantemente, si siento una tristeza terrible, si no tengo motivación para nada, no tengo ánimo, me quiero morir, lo que quiero es dormir, porque mientras duermo me estoy escapando de la realidad, pienso en morirme, aún tengo a Cristo en mi corazón, o pienso que realmente no vale la pena seguir viviendo. Si eso es lo que pasa, tú estás experimentando síntomas de depresión mayor. Entonces necesitas la ayuda inmediata para que aprendas a gestionar esa sintomatología y hacer lo que te dice el profesional, y en el nombre de Jesús puedes ser liberada de eso. Entonces, reconozcamos que en estas cosas que empezaron en la niñez, eso fue lo que distorsionó, eso fue lo que lastimó tu carácter. Entonces, que ahora te viene causando todos esos tipos de problemas, y quizás no solamente siente depresión, sino que tiene una ansiedad que se puede llamar una ansiedad generalizada. ¿Por qué? Porque de tal forma te afectó emocionalmente el dolor vivido, que desde ese instante comenzaste de manera generalizada a sentirte inquieto, insegura, angustiado, con una preocupación terrible, que nada te llenaba, que caminaba de aquí para allá, de allá para acá, que no importa lo que haces, sigues vacía, que no importa lo que adquieres, si lo adquieres, sigues sintiéndote que no quieres otra cosa y otra cosa y otra cosa, y nunca hay nada que llene ese vacío que estás buscando, porque has caído en una ansiedad clínica. Y también eso tiene que aprenderse a manejar. Por eso es la ayuda, insisto, de que te intervengan profesionalmente. Siempre un profesional de la salud mental te va a dar una directriz, te va a guiar, te va a mostrar el norte, te va a mostrar la brújula, porque la brújula está clara en tu vida y en la mía, que es Cristo Jesús. Él es el camino, verdad y vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces es importante que nosotros nos vayamos por ese camino, que entremos en esa verdad, porque dice el Señor que si entramos por ese camino, entonces y solo entonces encontraremos paz para nuestras almas. Oiga, qué lindo.
Por eso dice el Señor, paraos en los caminos y preguntad. Preguntad, porque voy a preguntar por las sendas antiguas, por cuál sea ese buen camino, y entrad por él, dice el Señor, y hallaréis paz para vuestra alma. Si la palabra te dice, paraos en los caminos de forma imperativa, es que tienes que pararte. Porque cuando te paras de forma inmediata, siguiendo la voz del Espíritu, dice el Señor, párate. Y ahora que te paras, ahora preguntad de forma imperativa. ¿Qué vas a preguntar? Por esos que dice, preguntad por los caminos, cuál sea el buen camino. ¿Qué vas a preguntar por los caminos? No te dice por el camino, sino por los caminos. Y los caminos son tus diferentes roles de hija de Dios, de esposa, de mamá, de abuela, de profesional, en el trabajo que estás, en el ministerio donde te mueves, en tu país, en tu ciudad. Todos tus roles como ser humano. Dice, preguntad, entonces, por esos caminos. Pero también dice, y preguntad ahora que después que preguntes, que después que dice el Señor, perdóname, primero tienes que preguntar por el buen camino y mirad cómo están tus caminos. Y después que miremos, que el Señor nos muestre los caminos que estamos caminando, que no hay mucha rectitud en ello, que tenemos que mejorar, entonces dice, ahora preguntad por cuál sea el buen camino, que es el camino. Preguntad por las sendas antiguas, que me gusta decirlo mejor. Las sendas antiguas es Jesús, y Jesús es el camino. Él es el camino, verdad y vida que nos lleva al Padre. Y dice, entrad por ese buen camino, andad por él, y te da la parte condicional, y encontrarás paz para vuestra alma. Así de sencillo, de perfecto, de glorioso y de divino, y de esperanzador es conocer la palabra, que después de analizar todos esos roles que tenemos, de todas esas experiencias traumáticas vividas desde la niñez, durante la adolescencia, durante la adultez joven, ya luego después, y analizamos todas esas cosas siempre, y por eso dice el Señor, he aquí que yo hago cosa nueva y ha de salir pronto a la luz, ¿no la conoceréis? Así que tan pronto nosotros reconozcamos que estas cosas que empezaron a la niñez distorsionó nuestro carácter, nuestra personalidad, y que ahora nosotros, que nos causa problemas, sentimientos actuales, sentimientos negativos y disfuncionales y enfermizos. Y dice, y así no podremos recuperarnos emocionalmente si recibimos la ayuda correcta. No podemos cambiar el pasado, absolutamente no. Ese evento que viviste, esa experiencia traumática y negativa que viviste, no se puede cambiar. Pero sí, oye bien, no sé si puedes tronar a mis dedos, pero sí podemos cambiar el presente. ¿Cómo podemos cambiarlo? Nuestra actitud, porque el presente en tu vida y en mi vida es el presente más hermoso que un ser humano pueda imaginar. Es Cristo en tu vida, es Cristo en mi vida, es el que cambia todas las cosas. ¿Te acuerdas como dice el Señor? No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas, porque aquí que yo hago cosa nueva, y ya de pronto ha de salir a la luz, no las conoceréis. Y entonces él te habla de que yo, Jehová, que hago un camino en el desierto, que hago un camino en medio de un mar impetuoso. Él comienza a describirse que él es el Dios de lo imposible. Y ahí mismo podemos asociar y recordar cuando vino el pueblo de Egipto cuando el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud. Y el pueblo de Egipto entero con su ejército le seguía para destruir al pueblo de Dios, porque se habían ido, porque Dios los había liberado. Y cuando ellos venían detrás para perseguirlos, ustedes saben que se levantó una columna de humo durante el día, pero de fuego esa columna durante la noche, para confundir al ejército egipcio,
para confundir a los malos, para confundir a aquellos que venían a acabar de atacarnos. Cuando Dios se levanta a favor de su siervo, usted simplemente tiene que estar quieta, tranquila y segura, porque te llegó tu bonanza. Cuando Jesús aparece en medio de que se hunde la barca, cuando tú sientes, hermano y hermana, que la barca ya se hunde, que tú sientes que vas a perecer, ahí es donde uno levanta las manos al cielo y clama al santo. ¿Y sabes qué? Y comienzas a verlo caminando por encima de las aguas. El miedo te hace verlo como un fantasma, porque no era un fantasma, era el mismo Jesús que venía caminando. Pero cuando el hombre está lleno de miedo, de temor, de temblor, de estar asustado, la parte cognitiva, la parte de la inteligencia que te hace pensar lo correcto, lo bueno, lo justo, lo que es aceptable, cuando el raciocinio humano, cuando estás bajo miedo, bajo temor, acuérdate que el temor y el miedo es la segunda emoción que existe en el ser humano al principio. Al principio la única emoción que teníamos era la emoción del amor. Fuimos hechos en amor, creados en amor, engendrados en amor, el amor perfecto de Dios. Por eso estamos perfectos con Dios, así como era Él, éramos nosotros. Pero cuando pecamos, vino la consecuencia, porque si Dios, si pecan, si tocan, comen de este árbol y hacen aquello, entonces van a morir. Que en otras palabras va a llegar la muerte, va a llegar el infierno, que es el pecado que nos llegó. Entonces ahí inmediatamente el hombre pecó, inmediatamente internalizó el temor, el miedo. Dice la Biblia que el verdadero amor de Dios echa fuera todo temor. Entonces ahí es donde usted y yo tenemos que ir pensando cómo realmente nosotros tenemos que cuidarnos y estar en esa armonía con el Señor. No podemos, repito, cambiar el pasado, porque el pasado nadie lo cambia, pero sí podemos cambiar el presente. Así que trabajemos en la causa inmediata. ¿Cuál es la causa inmediata cuando el paciente viene al doctor, viene a nosotros? Me viene a decir, mire doctora, yo no puedo comer bien, ni quiero comer, yo lo que pienso es en morirme, yo tengo a Dios en mi corazón, pero yo siento que lo que quiero es morir, morir, morir. Y es tan fuerte que a veces hasta puedo pensar qué puedo hacer y me da coraje, me da impotencia. Yo no quiero cuidar de mis hijos ni de mi pareja, yo no quiero cuidar de nada, el trabajo ya no me interesa. Tengo trabajo para enfocarme en mi trabajo que tengo que hacer a diario. Tengo problemas de interacción con los demás, yo lloro constantemente, me da una tristeza terrible. Y comienza a mencionar todos esos síntomas depresivos. Entonces es donde habla la palabra, esas son la causa inmediata. Y como ahora podrás entender, claro, que si tú puedes entender de dónde vienen toda esa sintomatología, toda esa disfunción que el individuo está viviendo, pues viene basado en esa experiencia del pasado, que inmediatamente ahora ya no es de abuso sexual, como dije al principio que vivió el incesto, sino que es lo que ese evento terrible y diabólico le ocurrió a esa pobre persona, a ese pobre individuo. Eso que ocurrió en el individuo es lo que distorsionó su personalidad, donde se activaron, como les dije, ese patrón de sentimientos negativos y tóxicos, pensamientos negativos y tóxicos y actitudes negativas y tóxicas. Los sentimientos es que se siente negativo y con rabia, con coraje, con depresión, con llanto, con rencor de querer acabar lo que sea. El pensamiento que sigue siendo tóxico, negativo, desesperante, no tiene paciencia, no analiza la causa y efecto. Y las actitudes que comienza a actuar basado en eso que siente. Y cualquier creyente que se descuida va a incurrir o va a tender a envolverse en esa frustración del pasado y va a totalmente afectar su relación y su intimidad con Dios. Porque Dios es santo y lo profano no puede estar juntos. Si usted acumula culpa, odio, rencor, resentimiento, rechazo, amargura, depresión, ansiedad, tristeza, usted estará enfermo emocionalmente. No importa cómo se apoderaron de usted,
estos pensamientos o estos sentimientos, pero la realidad es que eso te haría estar totalmente disfuncional. Por ahí es que, mis hermanos, tenemos que aprender nosotros a comenzar a caminar en esa perfecta voluntad de Dios, sabiendo y entendiendo que el Señor dice que Él no nos dejará solo. Y una persona, es lo primero que tenemos que recordar, tenemos que ir de inmediato y clamar por la mente de Cristo en nuestra vida. Porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:16, porque ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién le instruirá? Pero dice el Señor preciosamente, responde la palabra conforme a dice Corintios, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Imagínense un Dios eterno e infinito. Dios nos premió a cada uno de nosotros con una parte de su propio pensamiento. ¿Cuál es su mente? ¿Para qué? Para que alcancemos ese propósito del cual Él te creó a ti y a mí. No fuimos hechos para alcanzar el éxito. Nosotros no fuimos hechos para alcanzar el éxito. Te digo por qué. Porque nosotros somos ese éxito. Tenemos y somos ese valor éxito. Como dicen en inglés, we are the real deal. We are the real deal. Nosotros somos el éxito de Dios. Hemos sido enseñados que tú y yo tenemos un IQ, un coeficiente de inteligencia que determina lo que seremos, que determina si podemos ir a la universidad o no, y si somos brillantes o no, pero gracias a Dios, la inteligencia se va desarrollando en los años y esfuerzo, y esta vez crece y se expande en nosotros, lo que quiere decir que la ciencia dice que si tú tienes un límite en tu IQ, tú no puedes ir a la universidad, tú no puedes llegar a ningún sitio. Pero usted y yo conocemos lo que dice Romanos 12:2, que no nos conformemos a este siglo, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Lo que el Señor te quiere decir, que no te quedes dando vuelta, como el pueblo de Dios cuando fue sacado de la esclavitud en medio de Egipto, que lo que iban a hacer en 40 días se convirtió en 40 años, porque por la desobediencia, por la incredulidad, por la mente tóxica y negativa, por estar analizando lo que dejaron, por extrañar los platos suculentos que se comían en Haití, no eran capaces de ver que iban camino a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Y no solamente eso, sino que ya no eran esclavos, ni manejados, ni maltratados, ni golpeados, y no iban a ser desconsiderados, sino que el Dios Todopoderoso los estaba sacando de allí. Pero su mente disfuncional, su mente esclava, su mente que estaba nada más solamente respondía a lo que es la esclavitud, al obedecer, al someterse, para ser sumisos, a base de golpe, a base de maltrato, a base de injusticia. ¿Sabía usted que el ser humano se acostumbra tanto a lo malo como a lo bueno? Discúlpenme. Tanto a lo bueno como a lo malo, el ser humano se acostumbra, porque ese pueblo está totalmente tóxico, negativo, disfuncional y enfermizo. Y por eso hizo lo que hizo y cómo desobedeció a Dios. Pero también tuvo que pagar muy fuerte, porque lo que se le dio en bendición, ellos no supieron apreciarlo. Así que no hay tiempo de expiración y fecha de vencimiento en los caminos del Señor. Él nos ha dado una vida nueva. Por eso te dije, es importante que aprendas a manejar tus emociones en el orden de Dios. Ya dejemos atrás ese pasado, ya mencionamos mucho sobre ello. Ya dijimos por qué la personalidad se distorsionó y se afectó. Ahora, ¿qué vamos a hacer? A renunciar a ese carácter que habíamos internalizado, lleno de negativismo, que habíamos internalizado un patrón de sistema, un sistema de pensamiento tóxico y negativo, que solamente pensamos lo malo, lo que duele, lo que destruye, lo que hace daño, el rencor que le tengo, que no logre, que no le vaya bien. Y si le va bien al enemigo, yo me voy a sentir súper contenta. Al contrario, tenemos que vivir como el carácter de Cristo, como Cristo vivió. Vencer, hay que vencer en el nombre de Jesús el bien, hay que vencer, con el bien y el mal, vencer con el bien y el mal todo el tiempo, y ahí estamos demostrando que somos esa nueva criatura, que tenemos el carácter de Cristo,
que ya en nosotros no hay una expiración ni fecha de vencimiento, porque ya fuimos marcados, hemos sido escogidos, hemos sido sellados con las arras del Espíritu. Tenemos ahora ese llamado a la eternidad. Tenemos un reino eterno que nos espera en los cielos. Tenemos tantas cosas que pensar. Así que el Eterno es infinito y puso en su naturaleza divina en ti y en mí. Tenemos el ADN de Dios. Nuestro potencial nos lo dio Dios para Él ser glorificado. Por eso te dije que tú y yo somos el éxito de Dios. Y cuando Dios te ve realizarte, plasmar tu diseño en el mundo, que salga el potencial interno que Dios puso dentro de ti. Cuando Dios ve que fluye la bondad, el amor, la misericordia, el perdón, la benevolencia, la fidelidad, no siendo como algunos creyentes que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ellos. No. En el Señor tenemos que ser justos, correctos, perfectos, dice la palabra de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y que sea enteramente preparado para toda buena obra. Claro que yo no soy perfecta, claro que no somos perfectos todavía, pero claro que tenemos que ir día a día imitando lo que el Señor dice que imitemos, hacer lo bueno, formar el carácter, y eso nos va cultivando, nos va perfeccionando, nos va haciendo y santificándonos más y más. Eso es lo que se llama la santificación progresiva, que estamos renunciando al alma, estamos renunciando a ese viejo hombre para que solo quede en nosotros esa nueva criatura, esa nueva criatura que Dios ha implantado en nosotros, en ti, en mí, que es la vida de Cristo mismo. Por lo tanto, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Fíjate qué hermosura. De ahí donde viene que seamos transformados por medio de ¿qué? De renovar. Renovar quiere decir hacer de nuevo, ¿qué cosa? Nuestra forma de pensar, que ya no vamos a ser tóxicos, ni negativos, ni enfermizos, ni disfuncionales, pensando en lo que me pasó, lo que me hicieron, el abandono, el golpe. Ya eso pasó. Dice el Señor, Él lo perdonó. Ya Él no se acuerda de ello, pero tú tienes que perdonar a los que te hicieron eso. Tú tienes que soltarlo. Tú quieres la bendición más grande del mundo. Podrás decir, Señor, Señor, todo ese daño que me han hecho es tan imposible, Señor, pero todo es posible en ti porque yo en ti creo. Así, Señor, que yo no quiero destrucción, vivo o muerto, que estén vivos o muertos, que estén los que te han hecho daño. Si tú pudieras decir, Señor, yo quiero que tu justicia, que tu misericordia, que seas tú, Señor. Tú dices en tu palabra, dejadme a mí la venganza que yo pagaré. Como tú eres justo, Señor, y yo puedo tender a la destrucción porque estoy herida, no quiero fallar. Ni siquiera quiero decirte qué le hagas al enemigo, qué le hagas, Señor, al que me trató de destruir, qué le haga aquel que destruyó mi vida. No quiero ni siquiera pensar, pero sí, Señor, me atrevo a decirte, sálvale, Señor, porque tú me salvaste a mí, porque yo también fui pecadora, porque yo también en un tiempo no tuve misericordia, porque ninguno de nosotros teníamos misericordia cuando éramos perdidos y no teníamos salvación, pero vino Cristo y nos salvó. Entonces ahora acá tenemos misericordia y podemos hablar de ello. Así que es importante que usted entienda que nosotros realmente fuimos formados así en las entrañas de nuestras mamás, pero nos hizo el Señor. Y allí Él dice que nos escogió y que nos trajo con visiones especiales a la tierra. La naturaleza que estamos esperando es ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios es la manifestación de tu vida y de mi vida en el nombre de Jesús, cuando el Señor la exhiba al mundo. La medida de Cristo que hay en ti, la medida de Cristo que hay en mí, esa es la que el Señor va a exaltar, va a premiar, va a reconocer. Estamos a tiempo de arreglar nuestras vidas y tenemos que arreglar algo. Recordemos que la clave está en lo que dice la palabra de Romanos 12:12, y yo repito, no os conforméis, no te adaptes, no te quedes dando vuelta, dice, no te conforméis a este siglo, lo que te enseña la doctora Dulce Fiore, si yo no estuviera en Cristo, porque todo lo que te enseñe basado en la palabra,
Pero si yo te enseñase fuera del Señor, no te conformes a lo que dice ella, no te conformes a la ciencia humana si no tiene al Señor. Vete a la comunidad científica y tiene a Cristo como Señor y Salvador. Eso es lo que te va a ayudar. No te conformes a este siglo, sino transformados por medio de la renovación. Algo que se está renovado es que se hizo de nuevo. ¿Qué hicimos de nuevo? Cambiamos nuestro sistema de pensamientos tóxicos y negativos del pasado y ahora vamos a implementar la mente de Cristo. ¿Te acuerdas cuando lo dije ahorita? ¿Y quién? Porque nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién dice en 1 Corintios 2:16 dice? Porque ¿quién conoció la mente de Cristo? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Qué privilegio tan grande, bendito Dios! Si decides cambiar tus pensamientos tóxicos, déjame decirte algo. Solamente de acuerdo a ciertas investigaciones neurocientíficas muy efectivas, que te voy a hablar de eso más adelante, que se está haciendo, 7 días es suficiente para tú cambiar tu sistema de pensamientos tóxicos, pensamientos caídos, pensamientos del viejo hombre, para cambiarlo por la mente de Cristo. Y más adelante, si ustedes me lo permiten, les voy a dar un estudio sobre eso. Así que estoy tan contenta de que hoy estemos hablando de cómo sanar nuestras emociones, de qué es lo que vamos a seguir haciendo, de qué es eso que vamos a implementar para que nuestras emociones sean salvas. Es importante también para eso, para que te sientas más animado. Y quiero terminar diciéndote esta parte. Nuevamente damos gracias a Radio, damos gracias, perdónenme, a Apocalipsis Network, que ha abierto sus puertas nuevamente para que el mundo entero reciba esta enseñanza. Y esta enseñanza te transforma y te cambia, ven un antes y un después. Y va a marcar ese antes y después para toda tu vida si escuchas este mensaje. Así que dice la palabra, es importante descubrir los regalos de Dios en tu vida. Como dijo en Jeremías 1:5, antes de que te formas en el vientre de tu mamá, me vamos a decir así, te conocí. Y antes de que naciese te santifiqué. Tu regalo es una pieza que no has descubierto todavía. Es único, intencional y Dios te lo dio con propósito. Es decir, que tu regalo es una pieza interna que tienes dentro de ti. Yo le llamo a eso el depósito de Dios. El depósito para ese diseño que Dios tiene. Es importante leer algunos de los dones y tratar de imitar entonces. Tratemos nosotros de glorificar a Dios por eso. No perdamos el tiempo en las cosas triviales, aquello que nos edifica, sino pensemos en todos esos regalos de Dios, ese potencial que Dios nos ha dado. Y entonces de esa forma vamos a poder continuar. Si no estás atado neurológicamente al regalo de Dios que Dios da a otros, puedes tratar de imitar, pero nunca nunca tendrás lo que Dios le dio, te dio a ti, se lo va a dar a otros. Tú sabías que somos todos estos 7,000 millones de personas en el mundo, que nosotros somos personas que tenemos talentos y dones que son particulares. Lo que Dios le ha dado a mis hermanos no me lo dio a mí, lo que Dios le dio a mis hermanos no lo tengo yo, y lo que tengo yo no lo tienen ellos. Es decir, para que nos ayudemos en el mundo entero. Como otra vez me dice, no hay huellas digitales que sean igualitas, ¿verdad que no? Así que es sumamente importante entender que es el número 7 y estamos hablando, o sea, de billones o los millones que somos en Cristo hoy en día. Tenemos que entender que podemos nosotros alcanzar esa estatura de ese varón perfecto que Dios quiere que seamos en Cristo, porque lo dice el Señor. Y tú no estás atado neurológicamente a nadie. Tú tienes un potencial tú solito y tienes que ejercerlo correcto y debidamente para que puedas caminar en ese plan de Dios que es perfecto. Así que 7,000 millones de personas en el mundo que están realmente buscando conocer para qué vino al mundo, conocer su propósito. Tu propio regalo, tu habilidad, tu cualidad es más que suficiente para ti. Cuando descubras ese potencial, tú podrás caminar en esa plena libertad. El éxito no estriba en un conjunto de valores, oyen bien.
Tu éxito no estriba en un conjunto de valores, de poder, de dinero en banco, reconocimientos, casas, carros, trabajos, carrera. El propósito de Dios es tu vida. Este es el verdadero éxito del hombre. Que tu vida camine en el propósito de Dios para que te sientas pleno. Cada individuo puede hacer cosas en el mundo que otros no pueden, como te dije antes. Fuimos diseñados para buscar el propósito, sacar lo mejor de lo peor. Dice la palabra, si te arrepintieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás, te dice el Señor, y si entre sacaren lo precioso de en medio de lo vil, serás como mi boca. Que se conviertan ellos a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Así que no fuimos diseñados para buscar el propósito de Dios, sacar lo mejor de lo peor. Dios quiere que busquemos, ¿qué cosa? La excelencia, porque Él es excelente. Así que entonces, como dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza. Y señoré todo lo demás que dice la palabra, para que tú sepas el poder que Dios ha depositado en tu vida y en mi vida. Así que en el nombre de Jesús vamos a dar gracias a Dios por este día, por este momento. Y vamos a agradecer al Señor que nos ha marcado, que ha puesto un diseño dentro de ti y de mí, que tú vas a tener la valentía y la osadía en el nombre de Jesús de conocerte a ti mismo. Y la mejor forma de conocerte, te voy a decir cuál es meditando en la palabra. Tú sabes que siempre te menciona Josué 1:8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche medites en él. Nunca se aparte, cuando tú nunca apartas de ese libro de la ley de tu boca, dice, sino que de día y de noche meditarás, no orarás, porque cuando tú y yo oramos, gloria a Dios, eso es precioso, caminamos y nos vamos. Pero cuando tú meditas, eso que tú oraste, vas a meditarlo, a profundizarlo, a escudriñarlo, a saborearlo, a pensar en ello, a estudiarlo. Eso es lo que se llama meditar. Por eso el Señor le dijo a él, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Es tu deber, es mi deber, es nuestro challenge, es nuestro reto, poner en práctica, atesorar en el corazón las máximas bíblicas, la palabra de Dios. Que guardemos en nuestros corazones esas enseñanzas para que podamos ponerlo en práctica, porque entonces viene la parte condicional, como lo dijo Josué, porque entonces Josué, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y tú puedes decir, porque entonces yo digo dulce, haré prosperar mi camino yo dulce y todo me saldrá bien. Si escucho la palabra de Dios tal como Él me lo describe. Ha sido un momento extraordinario estar juntos, estar con ustedes en este momento, dándole gracias a Dios porque ustedes y yo nos ponemos de acuerdo. Un nuevo día donde Dios nos permite estudiar su palabra, donde hoy hemos aprendido que para uno realmente, conociendo nuestras emociones y controlarlas yo, para que mis emociones disfuncionales no me controlen a mí, me controlen mal, entonces yo voy a aprender de forma correcta a gestionar mis emociones correctamente, y entonces de forma correcta yo tendré el carácter de Cristo. Y cuando tengo el carácter de Cristo, créanme que estoy siendo totalmente aceptable y agradable delante de Él. Y cuando soy agradable delante de Dios, pues delante de los hombres lo seré también. Y recordando esto, señores, que yo no puedo cambiar el pasado en lo absoluto, pero el presente lo puedo cambiar así en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cómo? Cambiando mi actitud. Actitud quiere decir manera de reaccionar. Ya yo no voy a reaccionar con rencores, dolores, con odio y cosas del pasado que no son buenas para mí, sino que voy a reaccionar como reaccionan los hijos de Dios, con la actitud correcta, con la actitud de vida, con amor, con misericordia, con empatía, con piedad y con misericordia, porque antes tú y yo, repito por tercera vez en el día de hoy,
no teníamos misericordia porque éramos hijos de las tinieblas, no éramos hijos de, ustedes saben, pero hoy somos los hijos de Dios. Y como hijos de Dios, tenemos entonces todo el carácter de Cristo a nuestro favor y vamos a alcanzar esa preciosa estatura de ese varón perfecto que Dios quiere que seamos en Cristo. Dios te bendiga. Te doy un abrazo muy fuertemente. Aquí la doctora Dulce Fiore contigo, como siempre, teniendo este momento tan particular y agradeciendo infinitamente a Apocalipsis Network, que abre sus puertas virtuales y nos permite encontrarnos y poder disertar acerca de temas tan interesantes como estos. Bendiciones nuevamente.